prioridad como siempre, pero vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Padre, te pido que seas tú, Señor, obrando, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Que sea tu Espíritu, Señor, abriendo el entendimiento, Señor, la mente, Señor, el corazón, Padre, para que tu palabra se quede, Señor, grabada, Señor, en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón. Que sea tu palabra, Señor, haciendo rema, Señor, en nuestras vidas, que pongamos por obra, Señor, tu palabra, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, cada uno que reciba, Señor, esta palabra, Señor, y que sea de bendición, no solamente para los que estamos aquí, Señor, sino para los que llegaran a ver el video, Señor Jesús, que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros. Te doy gracias, Padre, por la responsabilidad, Señor, que tú pones, Señor, en mí, Señor, pero que no sea mi boca, Señor, que no sea mis palabras, Señor, que siempre sea, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, a través de mí, hablando, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero hablarles de un tema que me parece muy importante y, bueno, hoy lo confirmaba el pastor con lo que nos hablaba en la enseñanza acerca del testimonio, ¿no? Del testimonio que tenemos que nosotros que guardar siempre, ¿no? Estaba viendo un video en esta semana en Facebook, donde, ¿quién conoce al pastor Dante Hebel? Bueno, él decía que uno de sus hermanos le decía que si era cierto que él estaba tomando cerveza, ¿no? Una Corona, para hacer si él dijo, ¿no? Que porque si era cierto, porque el hermano lo estaba defendiendo que no era cierto, y él decía, no, pues no me defiendas, sí estaba tomando. Y otro hermano que estaba reaccionando a ese video dijo, ¿no? Que él había visto igual a un pastor que tenía más experiencia que él en una sala de espera de un aeropuerto, creo, estaba tomándose un whisky y volteó el pastor más joven y pues ya no lo vio y el pastor lo reprendió, lo regañó, ¿no? Él dijo, pues, que no seas religioso, no seas fanático, ¿no? Casi, casi. Y el hermano más joven, decía, pues, le preguntaba a Dios, ¿no? Y Dios le decía a este hermano, decía que muchas veces ya perdemos nosotros el temor a Dios, y se nos olvida que somos testimonio para los que están fuera de lo que es la iglesia, o de los que no conocen a Dios. Amén. Pero quiero preguntarles, o sea, ¿por qué tenemos que guardar un testimonio nosotros? Amén. Bueno, ¿qué es el testimonio para empezar? Es bueno, el testimonio es del griego, de la que les voy a hablar es del G3142, que se pronuncia marturión. Dice, es algo que es una evidencia dada, dar testimonio, es testificar, afirmar, probar algo con referencias y testigos auténticos. Amén. Y vamos a Juan 1:15. Juan 1:15. Amén. Juan 1:15 y dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Amén. Bueno, aquí habla de que Juan dio testimonio de Jesucristo. Amén. Juan se conoce como el último de los profetas del Antiguo Testamento. Amén. Y una de las palabras que había estado como que tocando así, o como que haciendo, venía a mi mente todas estas semanas, era la palabra embajador, ¿no? Yo recuerdo una vez que me tocó la oración, vino a mí igual esa palabra, ¿no? Que somos embajadores. En la semana escuchaba bueno, al pastor lo veía en el radio, igual dijo algo así de que somos embajadores. Amén. Y pues sí, somos embajadores de Cristo. Y esto viene en 2 de Corintios 5:18 al 20, por favor. Vamos desde el 17. 2 de Corintios 5:17 al 20. Amén. Dice,
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En el 20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Dice que Dios nos lo encargó. Amén. Dice que Dios nos lo encargó y que esto es por medio de Dios, que somos embajadores. Amén. Dice que somos representantes. Bueno, la palabra embajador es en el griego igual, es 42, 43. Y dice que es un anciano, es actuar como representante, es un predicador, es un embajador. Amén. Y lo busqué igual en la definición en el Antiguo Testamento, en el griego, es del 43, 97, que quiere decir malak. Y dice despachar como delegado, es un mensajero, especialmente de Dios, es decir, un ángel. O también es un profeta, un sacerdote o un maestro, un embajador, un enviado, un mediador, un mensajero. Amén. Eso es un embajador. Amén. Un profeta, como les decía de Juan, ¿no? Del Bautista. Él fue, bueno, se le conoce como que fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Amén. Un embajador no habla por su propia cuenta. Un embajador habla en nombre de aquel que lo envía. Amén. No sé quién ha visto la película de 300, ¿no? Bueno, me gusta mucho y vemos, no sé si los que la han visto, cuando llega el emisario y habla y le dice lo que el rey de Persia, sí, creo que sí, de Persia, va y le pone sus términos a los espartanos y le dice que habla en nombre del rey. Amén. Y él pues lo mata, ¿no? Porque pues lo que dice son amenazas. Amén. Pero eso es un embajador, un emisario, un enviado. Amén. Como creyentes somos embajadores de Cristo. Somos enviados con su mensaje de reconciliación para el mundo. Tenemos una responsabilidad muy grande y no tomarla a la ligera. ¿Qué también estamos llevando nosotros este llamado? Esta labor de embajador. Preguntémonos, ¿no? Cada uno. ¿Cómo vivimos nosotros fuera de la iglesia como embajadores? Como vimos en Corintios, Dios es quien nos envía, Él es quien nos elige. Amén. En Juan 15, 16. Vamos, por favor. Juan 15, 16. Amén. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo os dé. Amén. También vamos a Efesios 6, 19 al 20. Amén. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Otra vez, ¿no? Dice la palabra embajador, ¿no? Somos escogidos por Dios para llevar el mensaje. Somos escogidos por Dios para hablarle a los que no lo conocen. Amén. Como embajadores representamos a un reino, a una nación.
¿A qué nación representamos? Debemos de tener certeza a qué nación o qué reino representamos, porque es el mensaje que vamos a llevar. Entonces, ¿cuál es nuestra ciudadanía? ¿El cielo? ¿En dónde dice eso? ¿En qué parte de la palabra? No, porque muchas veces decimos viene, pero escuchaba igual, ¿no? Veía igual un video que decía que muchos dicen, Dios ama al pecado, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿no? Muchos decían, pues esa palabra así literal no viene, ¿no? Es lo que debemos de saber, ¿no? Y sí, somos, nuestra ciudadanía es celestial. Vamos a Filipenses 3:20, 3:18 al 20. Y es importante que sepamos de dónde somos y que tengamos la certeza de dónde es nuestra ciudadanía. Del 18 al 20. Amén. 3 del 18 al 20. Amén. Dice, porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Filipenses 3:20, acuérdense, ahí dice que somos, nuestra ciudadanía está en el cielo. Amén. Nosotros debemos de reflejar los valores y el carácter de Cristo, porque Él es quien nos manda, Él es quien nos envía, nosotros tenemos que representarlo. Amén. Como igual nos dice en Mateo 5:15. Amén, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Nuestro Padre que está en los cielos nos envía a dar su mensaje, a representarlo y a que alumbremos con su luz. Amén. El libro que estaba leyendo, en lo que yo más definía en qué quería, de qué tema les iba a hablar, era de Daniel. Y pues gracias a Dios, ¿no? Daniel es un profeta, ¿no? Todos lo sabemos. Pero Daniel representó a Dios en Babilonia. Amén. Vamos al libro de Daniel. Daniel 1. Empezamos desde el 3. Daniel 3. Daniel 1, perdón. Daniel 1, versículo 3 al 4. Daniel 1:3. Daniel 1:3 al 4. Amén. Y dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, a muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñare las tareas y la lengua de los caldeos. Amén. ¿Cuántos han leído aquí el libro de Daniel? ¿No? Te llamas Dani y no has leído. Bueno, hay que leerlo y vean, o sea, yo leía, ¿no? El libro de Daniel. Y me asombra, ¿no? Porque el rey Nabucodonosor envió a escoger príncipes, envió a escoger de los mejores hombres o jóvenes, por así decirlo, del pueblo judío de Israel. Y dijo que fueran buenos, entendidos. ¿Cuántos de aquí
¿no? Como decía el pastor, tenemos talentos, tenemos ciencia, ¿y en qué los ocupamos, no? Muchas veces el mundo igual, ¿no? Elige a ese tipo de personas de la casa de Dios y los lleva al mundo. Como dice aquí, se los llevó. ¿Para qué? Para que sean entendidos. Y los talentos que tienen aquí, que Dios nos dio, los utilizamos, pero para el mundo. Ajá. Y en vez de representar la casa de Dios, representar nuestra ciudadanía, vamos y utilizamos lo que Dios nos dio, lo que podíamos hacer aquí, lo utilizamos en el mundo. Ajá, ya sea fuerza, ya sea creatividad, ya sea un don en la música, no sé, muchas cosas, ¿no? Que tenemos de parte de Dios y lo utilizamos allá, ¿no? Y esto me recordaba, ¿no? O sea, de lo que nos hablaba igual Liz hace 8 días en Hechos 6, capítulo 3, de cuando escogen a las personas, pues sí, a los que iban, a los diáconos, ¿no? Que iban a apoyar a los apóstoles, ¿no? Igual dice que fueran entendidos. Vamos a Hechos 6 para que no se nos olvide. Hechos 6:3. Hechos 6:3. Amén. Y dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Amén. Aquí hay una diferencia. A estos hombres los buscaron para servir en la casa de Dios. En el libro de Daniel los buscaron para que sirvieran en el templo de, bueno, en Babilonia, en el reino de Babilonia. Amén. Dios les dio la gracia bueno, seguimos más adelante leyendo y vemos a Daniel y a sus 3 amigos. Amén. A Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, que son los nombres que les pusieron ahí porque hasta eso tuvo, ¿no? O sea, les quitaron su identidad, su nombre. Lo que decía hace rato el pastor igual, cuando Cristo nunca perdió su identidad. Así estos 4 jóvenes nunca perdieron su identidad, a pesar de que ellos les cambiaron, a Daniel le pusieron Belsasar, a Misael Mesach, y bueno, así les cambiaron el nombre para cambiarle su identidad. Muchas veces igual pasa lo mismo, ¿no? El mundo nos jala y nos cambia la identidad. Utiliza nuestros dones, utiliza nuestras habilidades, pero nos cambian la identidad. Perdemos la identidad de hijos de Dios. Amén. Ellos salieron de Israel, ¿no? Ellos fueron llevados cautivos de Judá a, a Babilonia. Amén. Pero ellos no perdieron esa enseñanza o esos valores, esa fe que venía de parte de sus padres, ¿no? Por eso la importancia igual de la escuelita bíblica, ¿no? Enseñar desde chicos, como dice la palabra en Proverbios, instruir al niño en su camino, aunque fuera viejo no se apartará de él. Estos jóvenes fueron llevados cautivos, pero nunca, ellos salieron de Israel, pero los valores y las enseñanzas no salieron de ellos, como se dice coloquialmente, ¿no? Aquí en México, ¿no? Salimos del barrio, pero el barrio no sale de nosotros, ¿no? Bueno, aquí ellos salieron de Israel, pero sus enseñanzas no salieron de ellos. Amén. Y para ello, pues un ejemplo igual fue cuando José fue llevado cautivo a Egipto, pero él permaneció fiel, él permaneció íntegro y eso le trajo bendición. Amén. En el capítulo 2 de Daniel, en el versículo 16, vamos a leer. Daniel 2:16. Amén, dice. Y Daniel entró y pidió al rey que diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Y luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había de hacer a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen como los otros sabios de Babilonia. Amén. Aquí el contexto es de que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño
que ni él mismo se acordaba, ¿no? Cuál era, y le pedía a todos los sabios, juntó a todos los sabios y a todos los hechiceros de su reino para que le dijeran qué era lo que él había soñado y su interpretación, pero nadie pudo hacerlo. Aquí, al enterarse Daniel que si no interpretaban el sueño, iban a morir todos, él intervino y le pidió al rey. O sea, él es un embajador de Dios, pero halló gracia delante del rey. Ajá. Él halló gracia para que no los mataran, y aún pues fueron puestos Daniel, Ananías, Azarías y Misael. Dice que ellos no perdieron esa identidad y aún se negaron a comer como comían allá. O sea, ellos mantuvieron su entereza, ellos mantuvieron sus costumbres, mantuvieron su fe intacta, y Dios los recompensó, ¿no? Porque dice que aún no se encontró, entre todos los sabios, entre todos, no se encontró a nadie mejor que ellos. Amén. Sigamos en Daniel, pero ahora vamos al capítulo 3. Nos vamos del 4 al 6. Nos vamos a ir saltando porque yo que más quisiera leer todo el libro otra vez, pero por el tiempo no. Amén. Daniel 3, 4 y 6. Y dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro, porque el rey Nabucodonosor ha levantado. Amén. Aquí el rey Nabucodonosor construyó una estatua, y ordenó que todos los que al oír el sonido de la zampoña y de los instrumentos, se debían de postrar, se tendrían que postrar y adorar a esa estatua. Aquí Daniel y sus compañeros, sus amigos, pues se negaron, ¿no? Se negaron a adorarla. ¿Cuántos de nosotros, no es necesario que nos lo obliguen, ¿no? Escuchamos la música y ya empezamos, ¿no? A postrarnos, ¿no? O vemos algo y sin que nos lo ordenen, pues ya nos estamos postrando a las cosas del mundo. Vamos de ese mismo capítulo, pero ahora al versículo 16 al 19. Amén. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se mudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Aquí estaba un edicto, ¿no? Que el que no hiciera no cumpliera con esa ley, iba a ser echado al horno. Ellos le contestaron, ¿no? Que no era necesario que les preguntara, porque les preguntó si se iban a postrar o si iban a adorar la estatua, y ellos dijeron, no es necesario que nos lo permitan. ¿Por qué? Porque ellos estaban firmes, ellos sabían cuál era el propósito, cuál era el llamado que tenían, que era servir solamente a Dios, y así les costara la vida, ellos no iban a postrarse o inclinarse a otra cosa, a un ídolo. Y vamos igual, ahora vamos hasta el 25 al 29. Amén. Y dijo, bueno, el rey Nabucodonosor, y dijo, he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos
del Dios Altísimo, salid y venid entonces. Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera el olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, quien envió a su ángel y los libró de sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que a su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Amén. Vean, ¿no? Qué impactante. Juntó a ahora sí que toda la corte, todos sus capitanes. ¿Por qué? Porque vieron el testimonio de estos jóvenes, ¿no? ¿Cuántos de nosotros damos testimonio, no? ¿Y qué tipo de testimonio damos, no? Y aprendamos de estos jóvenes que pudieron poner una infinidad de excusas para adorar o para inclinarse ante la estatua, ya sea la presión del gobierno, ya sea que estaban en peligro de muerte o que estaban en otro país, ¿no? Porque pudieron haber dicho: no, pues me está obligando el rey, ¿no? Y pues lo tengo que hacer, aunque si yo no lo quiera, pues me están obligando. O decir: no, pues es que voy a morir, y si es mi vida, o estoy en otro país, ¿no? O decir: pues mis antepasados lo hicieron, ¿no? También ellos metieron ídolos al templo, pero no, ellos, aún sabiendo que les iba a costar la vida, ellos lo hicieron. ¿Y qué pasó? Dios los respaldó, Dios mandó a su ángel, dice aquí, a cuidarlos. Amén. Y no solo eso, no solamente Dios los respaldó, sino que provocó que el rey publicara igual otro edicto, ¿no? Que aquel que dijera cosa en contra de Dios, igual iba a ser descuartizado. Y bendijo el nombre de Dios. Nuestro testimonio, ¿qué hace? ¿Que bendigan el nombre de Dios o que se blasfeme el nombre de Dios? ¿No? Porque esa es la comparación. Ahorita vemos a estos jóvenes, pero nosotros, ¿cómo somos? ¿Como estos jóvenes o somos todo lo contrario? ¿No? Por eso esa es la pregunta que les hago, ¿no? En el trabajo, un señor me dice: no, pues yo antes era de los tuyos. Me dice: yo antes era de los tuyos, dice, pero pues mi tío era pastor y ya me empezó a contar su historia, ¿no? Y como nos dijo igual hace rato el pastor, ¿no? Los trasquilaban ahí, y pues él pues vio ese tipo de cosas, ¿no? Dice: no, y también se echaba sus cervecitas, pues échate las tuyas, dice. Mi tío era pastor, si tú eres pastor, le digo: no. Dice: mi tío era pastor y se les echaba, le digo: no, porque él lo haga quiere decir que está bien, ¿no? Pues ahora sí que cada uno va a dar cuentas, ¿no? Otra señora igual me decía del trabajo, me decía: no, pues es que un encargado, un vigilante de ahí del trabajo, y era cristiano, y para acabarle de amolar, dice que era cristiano, y no, dice, se robaba el material y se robaba las cosas, y digo, si uno quisiera o quiere compartirles por el testimonio de otras personas, o a pesar de nosotros mismos, pues dicen: pues no, para ser así, o y eso que eres así, ¿no? ¿A quién le han dicho así? Y eso que eres cristiano, y eso que vas a la iglesia, ¿no? O sea, ¿cuántos, no? ¿Representamos bien a nuestra nación? Que ya vimos, nuestra ciudadanía. Amén. Vamos a Romanos 2:23 al 24. Romanos 2:23 al 24. Amén. Dice: ¿tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.
Amén. O sea, nosotros muchas veces decimos, no, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Nos jactamos a veces de la ley, ¿no? Y no lo hacemos. Y muchas veces la mirada del mundo, de los que no conocen a Dios o los que no se quieren acercar, están puestas en nosotros y dicen, no, y blasfeman el nombre de Dios a causa de nosotros, a causa de nuestro testimonio, de nuestras acciones. También vamos a Primera de Pedro 2, 9 al 10. Amén. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Dice que somos pueblo escogido por Dios, nación santa. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Como ciudadanos debemos de saber las leyes, tanto espirituales como físicas o morales o las que se rigen en nuestra sociedad y tenemos que cumplirlas. Como nos enseña Jesucristo en Mateo 22. 16. Amén. Y dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron y se fueron, y dejándole se fueron, ¿no? Muchas veces, pues, se nos olvida, ¿no? Que también, o sea, Jesucristo hasta en esto nos da enseñanza, ¿no? O sea, lo que tenemos que cumplir en lo natural o en las leyes que se han establecido, lo tenemos que hacer, ¿no? Él nos dice que dar al César lo que es de César, pero dar a Dios primeramente lo que es de Dios. Debemos de cumplir las leyes, porque así lo dice la palabra, porque siempre hay gente maliciosa, ¿no? Como dice aquí, viendo si cumplimos o no las leyes espirituales, como las terrenales, y pues, si no, igual las espirituales, ¿no? Porque si no, vendrá juicio, ¿no? Porque eso es lo que nosotros debemos de manifestar. Igual veía un video ayer de una iglesia que había apartado lugares así en la calle y llega uno de esos que andan pues grabando, ¿no? En la calle y dice, oye, no pueden apartar lugares y la ley lo prohíbe y ustedes que enseñan deben de empezar por ahí, o sea, cosas así, ¿no? O sea, no demos ocasión para que vengan y por malicia quieren desacreditar la fe. Ajá, porque pues, es lo que nosotros tenemos que hacer. En Tito 3, del 1 al 2. Tito 3, del 1 al 2. Y dice, se los voy a leer esta en la traducción lenguaje actual. Dice, a los hermanos de la iglesia, recuérdales que deben obedecer a los gobernantes y a las autoridades del país. Recuérdales también que deben ser obedientes en todo y estar siempre dispuestos a hacer el bien. No deben hablar mal de nadie ni discutir,
deben ser amables con todos y mostrar humildad en su trato con los demás. ¿Cuántos hacemos eso? Yo, la verdad, me cuesta mucho. Luego voy en el metro y van empuje y empuje y te van y quieren aparcar todo el lugar y yo digo, no puedo, no puedo comportarme igual, pero a veces uno le cuesta, ¿no? Porque vas bien y ya te están empujando, ya te están dando de codazos y pues a final de cuentas no es justificación, ¿no? Pero uno es carne y siente, pero pues tenemos que, no, te digo, pues igual yo le puedo dar un codazo y a ver cómo nos toca, ¿no? Pero no se trata de eso, ¿no? Porque dice aquí, ¿no? Dice, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Amén. En Romanos 13, del 1 al 2. Romanos 13, del 1 al 2. Amén. Y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Todos los que desobedecemos las leyes sabemos que vamos a acarrear un castigo, ¿no? Tanto en lo espiritual como en lo natural, ¿no? Si nos pasamos un alto y nos agarran, es una sanción. Si hacemos cualquier cosa de que fuera de la ley, vamos a recibir un castigo, ¿no? Así es que por eso nos dice la palabra, recuérdales, sométanse. Amén. Obedecer todas las leyes, o debemos obedecer todas las leyes, a menos que vayan en contra de la voluntad de Dios o de la Escritura. Amén. En Hechos nos habla de Pedro y Juan que predicaban y los judíos pues les mandaron que no predicaran, ¿no? Pero vamos a Hechos 5, 24. Dice, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes daban, dudaban en que vendría a parar aquello, pero viniendo uno les dijo esta noticia, he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y están enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedrados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. En el 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Eso es lo que les digo, ¿no? O sea, tenemos que obedecer las leyes y los mandamientos de nuestras autoridades, siempre y cuando no vayan en contra de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Amén. Así igual en Daniel 16, en Daniel 3:16 ya ven que les decía, ¿no? Ellos también, o sea, a ellos los había puesto el rey a cargo les había dado un cargo, por así decirlo, en el gobierno, pero ellos no por eso desobedecieron a Dios, ellos prefirieron obedecer a Dios que desobedecer su ley. Amén. No vivamos como si fuera el mundo nuestro hogar definitivo. Amén. Como lo vimos en Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos. Igual en primera de Pedro 2:9, ¿no? Nosotros tenemos una nación santa. Amén. Y así tenemos que comportarnos, ¿no? Conforme a nuestra ciudadanía. Dios nos ha confiado a cada uno de nosotros una misión. ¿Cuál es esa misión? Amén.
Marcos 16:15. Marcos 16:15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio y a toda cultura. Amén. Ahora vamos a, lo que les decía en Segunda de Corintios. ¿Quieren regresemos? Segunda de Corintios, del 18 al 20. Del 18 al 20. Amén. Volvamos a leerlo y dice: Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice que nos la encargó la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Esa es la misión que nos dio: ir y predicar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Como dice aquí, el evangelio es la reconciliación, porque nosotros antes de Cristo estábamos separados por el pecado, pero Jesucristo vino y nos reconcilió por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Él nos reconcilió. Amén. Los embajadores anuncian el mensaje de su rey. Ya vimos, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Es el evangelio, es la reconciliación. Pero ¿saben qué? No debemos de alterar el mensaje. El mensaje no debe de ser alterado, ni tenemos que avergonzarnos del mensaje, como nos dice en Romanos 1:16. Vamos a Romanos 1:16. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos al 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Dice que no nos avergoncemos del evangelio, de llevar el mensaje. Pero yo les pregunto, ¿por qué nos avergonzamos del evangelio? ¿Será acaso porque nuestro testimonio no va de acorde a lo que estamos predicando? Porque nuestra vida no va conforme a lo que vamos a predicar. Porque temor ¿a qué? ¿A qué podemos tener temor si cuando estábamos en el mundo, tomando, embriagándonos, drogándonos, andando con mujeres, eso no nos daba pena? Y ahora que Jesucristo vino y murió por nosotros, es lo que nosotros tendríamos que hacer, ¿no? Manifestar eso, pero no sé, muchas veces siento que nuestra vergüenza no es tanto por no creer en el mensaje, sino porque nuestra condición no nos permite hablar el evangelio. ¿Y qué excusas estamos poniendo para no desempeñar bien nuestra función? Es lo que yo quisiera que nos preguntáramos, ¿no? Porque así como los compañeros de Daniel, o el mismo Daniel, ¿no? que él fue echado al foso de los leones, ya no se los puse, ¿no? Ellos, su vida estuvo en peligro, y pudieron poner muchas excusas, que, como les decía, ¿no? Que pues, era un mandato del rey, o que el rey les estaba obligando, o que estaban en otro país y tenían que adoptar esas costumbres, ¿no? Pero una embajada en un país es una extensión del país que los está mandando. Así nosotros, ¿no? Somos una extensión de Dios, somos representantes de Dios. Amén. Y pues ese es el mensaje, ¿no? que yo quise compartirles el día de hoy, pues que nos pongamos a reflexionar, ¿no? Si estamos desempeñando bien esa labor que Dios nos dio, de ir y predicar, de ser embajadores, de ser representantes, como decía las definiciones, ¿no? De ir y proclamar
tu palabra, porque pues ciertamente creo que no lo estamos haciendo, porque si lo hiciéramos habría más lugares llenos en esta casa. Amén. Y es mi mensaje.